Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Y en esta ocasión vamos a comentar con nuestros invitados el amparo en revisión 1422/2015, para lo cual le doy la bienvenida a Ana María Ibarra Holguín. Ella es directora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ana María, un gusto recibirte como siempre en tu programa. Gracias por la invitación, Miguel, como siempre. Y también le doy la bienvenida, es la primera vez que nos acompaña, pero es un privilegio tenerlo aquí, a Carlos de la Rosa, investigador del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Carlos, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí acompañándolos el día de hoy. Eres muy amable, Carlos. Oye, y te pido, Carlos, si fueras tan gentil de ayudarnos a entender el contexto de este amparo en revisión. ¿Cuáles son los hechos que permiten, a través de la secuela procesal correspondiente, que llegue el caso a conocimiento de los integrantes del máximo tribunal de la República? Carlos, por favor. Claro que sí. Quizás sea necesario un poco remitirnos un poco al contexto, ¿no? Nacional, a partir del cual, en el cual se enmarca este asunto, ¿no? Como podemos recordar, o como sabemos todos, en México el ejercicio de la profesión del periodismo pues es una actividad altamente riesgosa, ¿verdad? En este sentido, pues las autoridades locales carecen muchas veces de las capacidades para hacer frente a los delitos que se cometen en contra de periodistas, ¿no? Y muchas veces también ahí es precisamente donde encontramos pues un conflicto de interés, porque muchas veces son las autoridades locales quienes precisamente violentan la libertad de expresión de los periodistas. Ante este escenario, se decidió ya hace unos años, en 2012, reformar la Constitución. Se reformó el artículo 73, a partir de lo cual las autoridades federales pueden conocer de los delitos del Foro Común cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas. A partir de esta reforma también se expidió una ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Esta ley es de carácter nacional y de observancia en todo el país, y básicamente lo que esta ley hace es establecer mecanismos de protección para los periodistas, y también establece pues el sistema de coordinación entre autoridades federales y locales para proteger a los periodistas. Y también a partir de esta serie de reformas se modificó el entonces Código Federal de Procedimientos Penales para establecer la competencia de los jueces federales para conocer de estos asuntos. Entonces, de esta forma se desarrolló un sistema de protección para los periodistas a partir de la reforma del artículo 73 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que sustituyó al entonces Código Federal, y la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas. Estas leyes son complementarias entre sí. Y lo menciono porque este marco normativo es necesario estar conscientes de este marco normativo para entender, digamos, el asunto al cual ahora ya me refiero. Pues todo inicia en enero de 2014, cuando el quejoso, ¿no?, un periodista, recibe una llamada de una señora solicitándole que se traslade a su domicilio porque un familiar de un presidente municipal de un municipio en Yucatán había impactado su domicilio con su camioneta. Entonces el periodista llega al domicilio y empieza pues a realizar sus labores, a tomar fotografías, a documentar lo que había ocurrido. Momentos más tarde llegan policías municipales quienes le piden que se retire. El periodista continúa haciendo sus labores, no hace caso, y entonces lo que hacen estos policías municipales es que sin justificación lo detienen, lo trasladan a la presidencia municipal, y según lo que cuenta el periodista, es ahí agredido física, verbalmente, por parte del personal de seguridad pública municipal. Entonces, a partir de este incidente, el periodista presenta una denuncia, y esta denuncia la conoce la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, quien inicia una averiguación previa, esto en el sistema penal tradicional, y esta investigación se consigna ante un juez de distrito.
y unos meses después el juez de distrito dicta un auto de formal prisión en contra de agentes de la policía municipal, quienes habían estado involucrados en el incidente. Naturalmente, el defensor público de los procesados impugna la determinación de esta primera instancia, ¿no? De esta impugnación conoce un tribunal unitario de circuito y pues el tribunal unitario confirma la decisión. De todos modos, el periodista decide ampararse contra esta sentencia, y básicamente lo que en ese momento el periodista argumentaba era que el tribunal unitario había omitido reclasificar el delito, ¿no? Lo que en ese momento el periodista señalaba era que el tribunal debía reclasificar los delitos de abuso de autoridad y de lesiones por los delitos de privación ilegal de la libertad y de la tortura, ¿no? Entonces, después conoce un tribunal unitario, ¿no? Que conoce de este amparo, y ahí es donde comienza a hablar de este tema que hoy nos ocupa, que son las características o la calidad de periodista. Porque lo que dice este tribunal, el cual conoce el amparo, es que el periodista nunca acreditó su calidad como tal, ¿no? El argumento que utiliza este tribunal es que no exhibió ningún documento que lo acreditara como periodista. Entonces, ante esta decisión, pues el quejoso, inconforme, interpone un recurso de revisión ante un tribunal colegiado, ¿no? Y básicamente, pues lo que argumenta ahí es que la sentencia viola los estándares de la libertad de expresión al exigir la acreditación de la calidad de periodista por medio de documentos. El tribunal colegiado no conoce del amparo porque el quejoso presenta una solicitud de ejercicio de la facultad de atracción a la Suprema Corte, y la primera sala decide atraer el asunto, y esta decisión de la primera sala se debe a que consideran que es un asunto que podría derivar en un criterio de importancia y de trascendencia, ¿no? Porque pues básicamente la decisión fijaría un estándar para que las autoridades puedan determinar cuáles son las características que requiere una persona para poder acreditarse como periodista y, de forma más importante, acceder entonces a los mecanismos de protección nacionales de periodistas, ¿no? Entonces, básicamente así es como llega el asunto a la Corte, y en ese sentido, pues la problemática que se le plantea a la Suprema Corte es, partiendo de la libertad de expresión, cuáles son los requisitos que debe acreditar una persona para considerarse periodista. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, por esta exposición en donde sintetizas medularmente los aspectos discutidos y que son parte del conocimiento que la Corte en ejercicio de la Facultad de Atracción desarrolla. Te quiero preguntar ahora, Ana María, en la mecánica, en la metodología de desarrollo de la sentencia, hay un punto inicial que creo que también constituye como una columna vertebral del razonamiento jurídico de la Corte, que tiene que ver con el contenido de la libertad de expresión y con esta distinción que la sentencia hace entre una vertiente, podríamos llamar, individual de la libertad de expresión y una vertiente social o colectiva. Ayúdanos a entender esta parte, por favor. Claro que sí, Miguel, muchas gracias. Pues sí, precisamente esta sentencia va como partiendo de lo mayor a resolver el caso concreto, ¿no? En ese sentido, primero habla pues, del derecho a la libertad de expresión, por supuesto, donde se enmarca en la libertad y el ejercicio del periodismo, en estas dos vertientes que ha señalado, y así va decantando después otros temas para resolver ya en sí qué va a pasar con esta persona que exigía pues la protección como periodista y que le fue negada por ese tribunal unitario. Entonces la Corte hace pues una explicación breve sobre estas dos vertientes de la libertad de expresión, que si bien habían sido ya referidas en otras sentencias, en otros precedentes, pues aquí tienen una aplicación directa tratándose de un periodista, ¿no? Entonces me refiero brevemente a ellas. La vertiente individual, pues es el derecho que tenemos todos a expresar nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros pensamientos a través de los medios que consideremos para ello, ¿no? Es el ejercicio que realizamos en lo individual, en lo personal, ¿no? Cada uno de nosotros.
Pero la libertad de expresión también tiene una vertiente política o más social o comunicativa, cuando quien hace uso de este ejercicio pues es un profesional o aquel que tiene como el deseo de comunicar y de informar a la colectividad de un suceso de interés nacional. Y entonces la Corte habla de la importancia de esta segunda vertiente, porque sin duda es fundamental para que tengamos una sociedad informada. Y una sociedad informada puede ser una sociedad libre, antes no. Entonces, y a partir de esta información es que la sociedad y la comunidad puede tomar decisiones políticas, puede ejercer entonces su vida política de forma plena. De otro modo, pues las decisiones que tome la colectividad pues van a estar sesgadas o van a ser neutralizadas por aquellos que ocupen o coopten estos medios de información. Entonces, sin duda, esta parte política o social de la libertad de expresión es fundamental para el desarrollo de una democracia. Vaya, sin este elemento en una democracia no podemos hablar de personas libres tomando decisiones políticas y conformando esta comunidad. Oye, esto que menciona Ana María Ibarra, Carlos, es algo muy importante porque fíjate, lo que nos está diciendo Ana María es que si no hay libertad de expresión en esta dimensión colectiva, lo llama textualmente la sentencia dimensión política, no hay democracia. Y te quiero preguntar por esto, Carlos, porque de pronto parecería que la democracia tiene que ver con votos, tiene que ver con procesos electorales, con partidos y con campañas. Pero aquí Ana María Ibarra nos está presentando un cuadro mucho más amplio, en donde también tiene que ver con ciudadanos informados, con debate de ideas, con intercambio de puntos de vista. Ayúdanos a entender esta parte también, Carlos, por favor. Sí, o sea, totalmente. Justamente ahí es donde está el vínculo entre la libertad de expresión y la importancia del periodismo en la democracia, ¿no? Justamente esta dimensión, pues, digamos, el periodismo es como la manifestación más clara de la dimensión política de la libertad de expresión, ¿no? Y es una actividad fundamental, esta libre circulación de las ideas para tener, pues, una ciudadanía informada, ¿no? Para permitir un debate abierto sobre los asuntos públicos, ¿no? En este sentido, pues la libertad de expresión y sobre todo cuando se ejerce en el marco del periodismo, pues es una institución que está vinculada de forma muy cercana al pluralismo político, que es también un valor esencial del Estado democrático. Y entonces, y eso me parece que la Corte lo destaca muy bien en la sentencia, ¿no? O sea, básicamente lo que dice es que la libertad de expresión en el marco del periodismo mantiene abiertos los canales para el disenso político, ¿no? Para el cambio político, y que en este sentido el ejercicio del periodismo también se configura como un contrapeso al ejercicio del poder público, ¿no? Que contribuye a que los ciudadanos puedan llevar a cabo labores de escrutinio sobre la labor de las autoridades. Y en última instancia esto también contribuye a la formación de una opinión pública robusta sobre los asuntos políticos que nos interesan a todos, ¿no? Y pues sí, a la consolidación de una ciudadanía que pueda participar en estos mecanismos formales electorales como las elecciones, pero de una forma mucho más, digamos, con mucho más elementos para hacer una evaluación y para ejercer estos derechos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el ejercicio del periodismo cumple una de las funciones, es una de las manifestaciones más importantes de la libertad de expresión. Y esto, de hecho, en esta sentencia la Corte retoma ya algunos precedentes sobre el tema a los cuales se había referido en el pasado, y me gustaría nada más, por ejemplo, destacar lo que dice en el amparo directo en revisión 2044/2008, donde se refiere precisamente al papel que juega el periodismo y los medios de comunicación, ¿no? Y dice que los periodistas, los medios de comunicación juegan un papel esencial
para el despliegue de la función colectiva de la libertad de expresión, ¿no? Que son quienes se encargan de forjar la opinión pública, ¿no? Y que pues es indispensable para contar con una democracia sólida, con una democracia consolidada, garantizarles las condiciones para que puedan quienes se dedican al periodismo ejercer esta libertad de expresión de forma plena. Oye, fíjate, en este aspecto, el comentario de Carlos, Ana María, va muy en la línea del segundo aspecto que metodológicamente desarrolla la sentencia. La Corte habla justamente de la relevancia del periodismo. Y ahora, escuchando a Carlos, cuando señalaba esta formación de opinión pública, esta expresión que también aparece en la sentencia, Ana María, que es el mercado de las ideas, esa famosa expresión del Justice Oliver Wendell Holmes en algún voto disidente allá en la Corte Suprema de Estados Unidos. ¿Cómo enlazar estas reflexiones de la sentencia, Ana María Ibarra, en relación al el carácter plural que debe tener la información, la ciudadanía que ejerce también a través del periodismo una suerte de contrapoder? Decía Carlos algo muy importante, el periodismo como contrapeso al ejercicio del poder público. Esto es importantísimo para todas y todos nosotros, ¿no es cierto, Ana María? Sí, totalmente, pues muy en la línea de lo que ya han dicho los dos. El periodismo pues cumple una función social, ¿no? Primero, comunicar a la sociedad de los eventos de interés nacional, digamos, de forma neutral, de hacer que la sociedad esté realmente conociendo qué es lo que está pasando en su país, ¿no? Que esto, bueno, por ejemplo, el número de homicidios que ocurren en una comunidad, los eventos políticos, vaya, todas estas situaciones que por supuesto son de interés público porque sí afectan directamente a la ciudadanía. Si la ciudadanía no tiene conocimiento de estos eventos, pues va a vivir en una ignorancia absoluta y no va a poder tomar decisiones públicas de manera informada, sino más bien va a estar sesgado o parcializado por lo que, por ejemplo, un canal oficial le transmita a su comunidad, ¿no? Entonces, por eso es importante esto que bien decía Holmes, de que hay un mercado de ideas, que realmente estos eventos públicos, por supuesto, también son interpretados de maneras muy diferentes, de acuerdo pues a aquel que los está comunicando. Y esta interpretación de los hechos, que no necesariamente es neutral, también es necesario que sea plural, para que el ciudadano no tenga solo una versión del acontecimiento, sino varias y las pueda contrastar y entonces pueda tomar el ciudadano cuál es la mejor versión o cuál es la versión que a él le acomoda respecto de los sucesos de la vida pública, ¿no? Y teniendo en cuenta pues también que el ciudadano tiene que ser un ser autónomo e informado, no se le debe tratar como un niño en el sentido de que se le depure la información, se le comunique solo cierta información, sino confiar en que los ciudadanos pues son entes plenos, capaces y conscientes para tomar decisiones informadas, ¿no? Entonces, esto es como el mercado de ideas, que haya un debate realmente, que haya quien diga el suceso A ocurrió de esta manera o el suceso A ocurrió de esta otra, ¿no? Para que pueda hacer una evaluación el ciudadano y no se quede con una sola versión de los hechos, conozca lo que pasó en todas sus versiones y él decida. Y entonces él sí pueda opinar y sí pueda salir a votar por quien considere, ¿no? Sin esto, sin una información, sin esta diversidad, sin este pluralismo, como refería Carlos, pues es imposible una democracia. Es una vacilada, ¿no? Sería una vacilada la democracia. Sin duda, porque estaría privada de contenidos y de debates y de puntos de vista y de ideas plurales. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando de este amparo en revisión, el 1422, diagonal 2015, en donde la Suprema Corte nos aporta relevantes reflexiones sobre la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Regresamos enseguida.
Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este subprograma, ya lo dijo la Corte. En esta ocasión estamos analizando el amparo en revisión 1422/2015 y estamos platicando con Ana María Ibarra, con Carlos de la Rosa, sobre el ejercicio del periodismo. Y quiero regresar ahora contigo, Carlos. Mencionaste en tu exposición inicial, y también es materia de un desarrollo, diría yo, bastante detallado en la sentencia, el tema de los ataques a los periodistas. Decías, Carlos, y decías muy bien, en México ejercer el periodismo es una profesión de riesgo. En la sentencia hay datos que documentan perfectamente con fuentes totalmente confiables estos ataques a periodistas, este riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Ayúdanos a entender esta parte de la sentencia, Carlos, por favor. Sí, bueno, totalmente. Digo, creo que eso es una situación que es conocida por todos, ¿no? Que nos encontramos en una situación bastante difícil, bastante complicada para el ejercicio del periodismo en este país. Y pues la Corte precisamente retoma muchos de estos datos. Por ejemplo, se refiere, por ejemplo, a los ataques que están documentados por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacia periodistas, ¿no? Ataques que son, por una parte, agresiones a veces físicas, ¿no? Atentan contra, violentas, en las cuales se atenta contra la vida de los periodistas, pero también son agresiones que muchas veces se ejercen por vías, digamos, legales, jurídicas, por medio de las cuales se trata de inhibir por medio del uso de las normas también y del sistema de justicia, se trata de inhibir el ejercicio del periodismo. Entonces, la Corte parte del reconocimiento de esta situación tan grave en la cual se ejerce el periodismo en este país, y por eso precisamente se decanta por desarrollar una definición de periodista que sea lo suficientemente amplia para garantizar que todas las personas que de alguna forma se dediquen a ejercer esta actividad puedan acceder a los mecanismos de protección, porque la Corte reconoce que existe precisamente este contexto de alto riesgo que está muy documentado por organizaciones internacionales, también por instituciones y por organizaciones nacionales que consideran al periodismo una actividad de alto riesgo, ¿no? Entonces, la Corte privilegia en este sentido la protección de los derechos fundamentales de quienes ejercen esta actividad, ¿no? La vida, la libertad, la integridad física de estas personas, y por eso, como supongo hablaremos en un momento, se decanta por una definición de periodista amplia que dé cobertura a todas estas personas y a todas las manifestaciones del ejercicio del periodismo. Vamos a entrar justamente a ese tema de la determinación de los criterios para ser considerado periodista, que es el tercer aspecto medular de construcción metodológica de la sentencia. Nada más un último apunte en esto que mencionabas, Carlos. Esta situación de riesgo a la que tú te refieres es lo que justifica esas reformas que narrabas al principio para que sea una autoridad federal y no autoridades locales las que entren al tema de protección de periodistas, investigación de delitos contra la libertad de expresión. ¿Es esta la razón, tú dirías, Carlos? Esa es la justificación, sí, en principio la reforma al artículo 73, ¿no? Para que las autoridades federales puedan conocer de los delitos cometidos en contra de periodistas. Y precisamente se debe, me parece, y la Corte lo menciona, se debe principalmente a dos razones. Una, a los posibles conflictos de interés que pueden ocurrir en el ámbito local, porque muchas veces son precisamente las instituciones locales quienes infringen, quienes impiden el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas en el ámbito local, ¿no? Entonces ahí lo que se busca es que la autoridad federal, como una autoridad, digamos, neutral o alejada del conflicto, sea quien resuelva, y también pues muchas veces tiene que ver también con un tema de falta de capacidades institucionales de las autoridades locales para poder investigar, para poder sancionar de forma efectiva estos delitos. Entonces, lo que se busca precisamente partiendo de ese contexto
tan difícil, ¿no? Para el ejercicio del periodismo es crear este sistema, podemos llamarlo sistema de protección a los periodistas, que implica una participación de la autoridad civil, mecanismos de protección para los periodistas y coordinación con las autoridades en el nivel local, para poder, digamos, respaldar tanto a defensores de derechos humanos, porque eso también es importante destacarlo, como a quienes se dedican al ejercicio del periodismo. Digamos, a estas dos categorías, a estos grupos de personas. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar al aspecto que comentábamos contigo, Ana María, de los criterios para determinar la calidad de periodista, que también es un tema de análisis sustantivo por parte de la primera sala en la sentencia que estamos analizando. Y te quiero, Ana María, proponer dos conceptos que son presentados y analizados en la sentencia. El carácter permanente del en el ejercicio del periodismo por parte del profesional de la información. Y la segunda cuestión es la acreditación, permanencia y acreditación. ¿Cómo entender esta idea de requisitos o de conceptos que la sentencia analiza? Ana María Ibarra, por favor. Claro, Miguel. Primero, si me dejan reiterar algo que ya ha dicho Carlos, pero que considero muy importante para entender este precedente y todas las normas de protección a los periodistas, es que, bueno, ya hablamos un montón sobre la importancia política, la libertad de expresión y la importancia del periodismo en la democracia, pero pues no basta solo decir que es importante, ¿no? Sino mínimamente hay que garantizarle al periodista que ejerza su profesión en condiciones de seguridad, que no corra peligro su vida. De otro modo, pues obviamente se va a inhibir el ejercicio de su profesión y entonces no vamos a tener todo este resultado social benéfico, plural para la democracia y para la sociedad, ¿no? Entonces, estas normas, este conjunto de normas y estos precedentes de la Corte, pues se hacen cargo precisamente de eso, ¿no? De que el periodista se sienta, pues al menos institucionalmente, protegido con estos mecanismos de protección, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí está la justificación también de una interpretación amplia del concepto de periodista. Porque también, si nos ponemos súper estrictos y muy restringidos respecto de lo que es un periodista, como aquel que pertenezca a un medio de comunicación o como aquel que tenga años o una trayectoria reconocida, pues entonces no vamos a proteger a nadie. Más en las circunstancias actuales donde pues la tecnología juega un papel muy relevante y la difusión de las ideas se da de muchas maneras y de forma independiente y no asociada necesariamente a un medio de comunicación, ¿no? Entonces, como bien decía Carlos, parte de proteger al periodista pues es también reflexionar o hacer una interpretación más amplia sobre qué es un periodista. Y entonces me voy a referir a estos dos elementos que ha señalado Miguel. Primero, decir que lo que me gusta de este precedente es que ordena un poco la doctrina de la Corte. Ya había otros 3 asuntos donde se había hablado de las características definitorias de un periodista, y acá, bueno, simplemente se ordena y a lo mejor se amplía un poco este concepto, ¿no? Referente al carácter de acreditación, pues lo que dice esta sentencia es que un periodista no es necesario que que pertenezca a un medio de comunicación, reconocido o no. El periodismo se puede ejercer de forma individual y entonces más bien tendemos que atender a una definición funcional respecto a las actividades que significa el ser periodista, que supongo las platicaremos después. Entonces no es necesario pertenecer a Reforma, al Universal, al periódico El Sol de la Laguna o lo que sea, ¿no? El periodista pues es aquel que informa a la sociedad de un evento de carácter público. Y respecto a su carácter permanente, es decir, bueno, ¿y cuándo se es periodista? No puedo yo ahorita salir con mi cámara y reportar un evento de interés público y ya por eso soy periodista. Eso es más complicado. Me parece, ese es el de los elementos más complicados para determinar quién es periodista, es de cuánto tiempo tiene que haber estado realizando esta función para considerarse tal. Yo creo que obviamente pues no una ocasión,
pero tampoco podemos exigir un carácter permanente o exclusivo, ¿no? Porque también hay personas que realizan diversas actividades, pero también tienen esta función de comunicación. Entonces, ni puede ser permanente, ni puede ser exclusivo, sino la Corte utilizó esta palabra, que igual es medio ambigua, pero es habitual, que realice de forma habitual. Y ahí está interesante lo que se plantea en el caso, ¿no? Porque cómo se acredita el carácter de esta persona en lo particular. Se ponen ahí como notas periodísticas que él hizo, varias, y de pronto era contratado por un periódico, de pronto no, de pronto él vendía sus notas. Entonces, es esto, ¿no? El carácter habitual, no permanente, y bueno, no es necesaria una acreditación a un medio de comunicación. Oye, Carlos, fíjate que Ana María acaba de mencionar algo que me interesa destacar también, que es el impacto de las nuevas tecnologías en el ejercicio del periodismo. Quizá hace unos años, cuando nos imaginábamos la figura de periodista, pues pensábamos en una persona que tenía un noticiero a las 10 de la noche, que pasaba en un canal de televisión, o alguien que escribía pues con mucha frecuencia en un periódico, que tenía un programa de radio tal vez, pero pues ahora, como ustedes dos saben, porque además los dos pues son de una generación muy, muy joven, pues ahora están los youtubers, ahora están los influencers, ahora están pues estas personas que usan a lo mejor las redes sociales para comunicar, no necesariamente la infraestructura de una empresa televisiva, no necesariamente un consorcio empresarial atrás para avalar ese ejercicio periodístico. Y sobre esto te quiero preguntar, Carlos, el tema de los canales utilizados. En este caso, este periodista trabajaba ocasionalmente, habitualmente, recupero la expresión tan acertada, Ana María, pero para el Diario de Yucatán, que es evidentemente es una empresa editorial muy prestigiosa en el sureste mexicano, pero ahora el periodismo tiene que ser visto de una manera muy amplia, ¿no, Carlos? De una manera omnicomprensiva respecto a una serie de actividades de difusión informativa de ámbitos de interés público. ¿Cómo ves esta parte, Carlos? Totalmente, coincido también con lo que mencionan, en el sentido de que se privilegia esta definición amplia de periodismo, y esto lo que implica es que, si bien se tiene que analizar caso por caso, por ejemplo, en estos ejemplos en los cuales estás mencionando, en principio me parece que la definición que propone la Corte, que es una definición funcional y amplia, podría dar cobertura a muchas de estas digamos, manifestaciones del ejercicio del periodismo que pueden ocurrir, como sabemos, en línea, en blogs, en sitios de internet, ¿no? Y que otra vez tendría que analizarse al caso específicamente y ver si también cumple con estos otros requisitos de si se hace de forma habitual, ¿no? Si está cumpliendo una función informativa, pero en principio me parece que la aproximación de la Corte da cobertura a estas distintas manifestaciones, y me parece que también lo deja muy claro, ¿no? La Corte cuando dice, ¿no? Retomando un poco también lo que está establecido en la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que los periodistas pueden ejercer su función en cualquier medio de comunicación y difusión público, ¿no? Ya sea un medio público, privado, que sea independiente, que sea universitario, digamos, en una amplia gama de manifestaciones, ¿no? Y este ejercicio de estos medios, pues también puede ser, digamos, tradicionalmente impresos, ¿no? O puede ser en televisión, en radio, o pueden ser, como bien lo mencionabas, en medios digitales y en línea, como ocurre hoy en día. Entonces, me parece que la Corte no restringe, digamos, el ejercicio del periodismo a que se lleve a cabo en determinado medio, como en estos medios tradicionales que conocemos, la radio, la televisión o los periódicos, sino que deja abierta la posibilidad a que el ejercicio del periodismo se adapte a los tiempos, ¿no? y se lleve a cabo por una variedad distinta de manifestaciones, ¿no? Lo cual me parece que es muy bueno, porque de nueva cuenta enfatiza, ¿no? Que lo que se está privilegiando es la actividad y la protección de las personas, de quienes ejercen esta actividad, y no tanto estas formalidades, me parece.
Bueno, a eso la sentencia le llama la perspectiva funcional. Es decir, hay que ver si la persona está informando sobre temas de relevancia pública, de relevancia social. Quizá alguien que esté participando en un canal de YouTube o en una red social que difunde mucha información y tiene muchos lectores o muchos seguidores, pero habla solamente de sí misma, de lo que le sucede, de qué desayunó, de qué ropa se puso o de a dónde va a ir de vacaciones, quizá no cumpla con este requisito. Y sobre esto te pregunto, Ana María, ¿relevancia social del contenido de difusión para poder encuadrar la profesión periodística? ¿Empataría con lo que señala la sentencia, Ana María Ibarra? Sí, aunque no era el punto como toral de la sentencia, porque más bien el punto era si tenía que estar acreditado un medio de comunicación. Sí lo refieren, pero hay otros precedentes de la Corte donde sí se abunda más sobre este concepto de relevancia o de interés público, ¿no? Y es fundamental también para medir como la libertad de expresión del periodista frente, por ejemplo, al derecho al honor, ¿no? Entonces, este yo creo que es uno de los elementos clave para entender cuándo se está en el ejercicio del periodismo, ¿no? Y entonces, como el periodismo tiene una protección mayor frente a un ejercicio ordinario de la libertad de expresión, pues sí se tiene que ser muy cuidadoso en definir este concepto. Y yo creo que solo se puede definir casuísticamente, ¿no? Porque hay eventos que parecen ser privados. Por ejemplo, recuerdo Los demonios del Edén, ¿no? Ese era el precedente de Lidia Cacho, ¿no? Donde se discutía este tema del carácter público, porque ella publicita en su libro noticias individuales, ¿no? De estas víctimas individuales. Entonces, en un caso, también frente a la Corte, se discute si se estaba violando la intimidad de las víctimas o no. Y un elemento clave para decidir el asunto fue precisamente el determinar si la narración de estos eventos, que aunque sí son individuales, de víctimas en particular, tenía algún interés social. Y definitivamente lo tenía, ¿no? Porque se trataba de develar pues toda una red de pederastia y de tráfico de influencias en un estado y que pues aunque estaba, digamos, reseñado en esta forma que a lo mejor alguien decía, bueno, a mí que me interesa lo que le pasó a fulanita, pues si se toma como en el contexto social y en la incidencia pública que puede tener todo este fenómeno, pues evidentemente tiene un carácter público. Entonces, es un elemento de suma importancia en el ejercicio del periodismo. Yo creo que es lo que lo define, pero pues solo se puede ver casuísticamente, dependiendo del contexto donde se ejerza precisamente esa divulgación o esa información. Muy bien, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando en su programa, ya lo dijo la Corte, sobre el amparo en revisión 1422/2015, el concepto de periodismo, la importancia de la libertad de expresión para construir un régimen democrático. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir analizando esta importante sentencia, la del amparo en revisión 1422/2015 de la primera sala del máximo tribunal de la República. Estamos platicando con Ana María Ibarra Olguín, con Carlos de la Rosa. Y Carlos, te quiero plantear lo siguiente. Referiste, incluso mencionaste el ADR 2044/2008. Ana María también citó aquel famoso debate alrededor del caso de la periodista Lidia Cacho. La verdad es que hay, Carlos, pues ya una doctrina constitucional de nuestra Suprema Corte alrededor de los temas de libertad de prensa, de libertad de expresión. Y en el Centro de Estudios Constitucionales que dirige Ana María, ustedes publicaron un cuaderno de jurisprudencia que agrupa estas cuestiones, incluso alrededor del periodismo. Cuéntanos de ese cuaderno, del trabajo en el cual tú contribuiste en el Centro de Estudios Constitucionales, por favor. Muchas gracias, Miguel. Pues la idea del cuaderno es básicamente sistematizar las decisiones
la Corte, la jurisprudencia de la Corte en materia de libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Entonces, lo que hacemos en el cuaderno es básicamente presentar todas las decisiones de la Corte en la 10ª época sobre esta materia de una forma en la que sean accesibles, digamos, para abogados, abogadas, para defensores de derechos humanos, para activistas o para el público en general, para que puedan conocer de una forma sencilla y muy concreta lo que ha dicho la Corte, y esto en última instancia pues pueda empoderar a la ciudadanía, ¿no? Para que tengan mucho mayor claridad sobre sus derechos y sobre qué pueden exigir y qué pueden esperar de los tribunales. Y a mí me parece que en general al elaborar este cuaderno de jurisprudencia de la 10ª época, pues es clarísimo, ¿no? Como bien mencionas, que ya existe una doctrina bien establecida, una visión muy consolidada sobre el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo en la Corte. Las decisiones de la Corte en esta materia durante la 10ª época se han visto profundamente influenciadas por la adopción de lo que se ha denominado el sistema dual de protección, ¿no? Que si bien este sistema se estableció anteriormente a la 10ª época, se estableció en 2009, si no me equivoco, pues la Corte ha reiterado su vigencia en múltiples ocasiones en los últimos años, ¿no? Y básicamente lo que el sistema dual de protección nos dice es que digamos, este sistema implica un despliegue de una mayor protección sobre el ejercicio de la libertad de expresión en casos en los que el discurso, en lo que se manifiesta, lo que se transmite, constituye un tema de interés público, como estaban mencionando hace un momento. Y esto se construye a partir de dos nociones que ha ido afinando la Corte, ¿no? Digamos, hay dos requisitos. Uno, que se refiera a personas públicas, ¿no? Porque las personas públicas en principio tienen una menor resistencia que los particulares ante las intromisiones, ¿no? A los derechos de su personalidad o de su privacidad asociadas al ejercicio de la libertad de expresión. Y por otra parte, pues el tema de que sea información de interés público, ¿no? Y en ese sentido, pues el sistema es dual porque implica dos parámetros de protección, digamos, dos parámetros para el análisis de estos casos, para analizar por una parte las intromisiones a los derechos de las personas públicas y otro para los particulares. Oye, pero y dinos, este cuaderno que prepararon en el centro, ¿dónde lo encuentran las personas que estén viendo el programa? ¿Dónde lo encuentran? ¿Dónde lo pueden bajar, leer, etcétera? Claro, el cuaderno está disponible en la página del Centro de Estudios Constitucionales, está disponible en las redes sociales, se está difundiendo de forma cotidiana y ahí lo pueden descargar, lo pueden consultar, está de forma gratuita y en cuanto el contexto lo permita, también lo podrán encontrar de forma impresa en las librerías de la Corte. Bueno, fantástico, muy buena noticia entonces. Oye, Ana María, en esta construcción doctrinal que Carlos refiere y en esta sentencia, en la del amparo en revisión 1422-2015, lo que se percibe es un diálogo muy intenso de nuestra Suprema Corte con el derecho internacional de los derechos humanos. Estoy pensando en este famoso artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13 de la Convención Americana. Están citados, por ejemplo, recuerdo en esta sentencia, la opinión consultiva 585 de la propia Corte sobre colegiación obligatoria de periodistas. Está una observación general del Comité de Derechos Humanos de la ONU interpretando el artículo 19 del Pacto Internacional, en fin. Vemos aquí incluso trabajos, por cierto, de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión del sistema OEA, dentro del trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, un diálogo muy intenso, ¿no te parece, Ana María? Con organismos internacionales. Lo digo porque me parece que esto hay que subrayarlo y hay que, si me permites la expresión, hay que presumirlo, porque lo que hacen este tipo de sentencias es poner a la Suprema Corte a la vanguardia. O sea, la Suprema Corte está dialogando a un nivel altísimo, a un nivel, pues diría, internacional
sobre la protección de estos derechos humanos. ¿Cómo percibes esa construcción dialógica de nuestra Corte con el derecho internacional? Ana María Ibarra, por favor. Sí, totalmente. Pues es que creo que era imprescindible, ¿no? Primero porque algunos de los criterios o decisiones de la Corte Interamericana pues sí son obligatorias para México, y otros como las observaciones generales o la opinión consultiva sobre colegiación obligatoria, si bien no son obligatorios, sí son informativos, ¿no? Y pues a la Corte no le toca descubrir nada nuevo bajo el sol. En realidad, el ejercicio periodístico, la importancia del ejercicio periodístico es igual en todas las partes del mundo, y tristemente es un hecho que en muchos países es una actividad de alto riesgo. Y entonces, a propósito de esto, pues todos estos organismos internacionales ya han hecho informes, evaluaciones. Vaya, es algo que está muy pensado, ¿no? Ya por los organismos internacionales. Todos estos, por ejemplo, los criterios para determinar quién es periodista, pues son reflexiones ya internacionales, pues de estos cuerpos globales. Y entonces eso le da, aunque no son criterios obligatorios, creo que le da solidez a la sentencia que presenta la Corte, ¿no? Porque no es algo que se le haya ocurrido, sino más bien está recogiendo reflexiones colectivas internacionales sobre fenómenos pues, que son mundiales. Y en ese sentido, como dices, creo que sí se coloca a la vanguardia y no puede ser de otra manera, ¿no? Se trata de proteger los derechos de esas personas que además contribuyen a la formación pues, de una opinión pública informada y a que haya condiciones para vivir en una democracia. Entonces, en ese sentido es fundamental que se recojan pues, todas estas consideraciones. Obviamente hay, porque siempre se discute, ¿no? Cuando se traen como elementos del derecho comparado, bueno, en este caso del derecho internacional, si son pertinentes para la realidad mexicana. Obviamente no puede ser una aplicación irreflexiva, obviamente tiene que ser algo que sea pertinente, que sea apropiado también conforme a nuestro texto constitucional y a las normas de derechos humanos. Pero en este caso creo que era muy claro, ¿no? O sea, ya hay una reflexión dada, simplemente la Corte pues, lo que hizo es un poco ordenar estos criterios y asumirlos como propios, ¿no? Y eso se vale totalmente, o sea, porque pueden decir, no, es que una observación general no es obligatoria. Bueno, no, pero cuando la Corte lo trae, no es que lo esté trayendo esa información diciendo, lo estoy haciendo porque es obligatoria, no, lo estoy haciendo como un criterio persuasivo, porque me persuade, porque me parece relevante y porque lo hago propio, ¿no? En ese sentido, es información útil y es información pertinente. Oye, Ana María, ahora que estás haciendo este trabajo fantástico de dirección del Centro de Estudios Constitucionales, convócanos a un debate sobre si son obligatorios o no esos documentos. Yo tengo mi propio punto de vista. Fíjate que es que en esto que los internacionalistas llaman el soft law, el derecho suave, que parecería que son normas derivadas de comités de expertos como las observaciones generales o que tienen carácter consultivo, como en el caso de la Corte Interamericana, pero ahí recuerdo algún punto de vista, por ejemplo, don Sergio García Ramírez, el propio juez interamericano Eduardo Ferrer MacGregor, que han expresado que quizá habría argumentos para pensar en un carácter vinculante, aunque fuera un carácter vinculante, pongámoslo entre comillas, light. Me gustó mucho la expresión que utilizaste, Ana María, de el aporte persuasivo, el apoyo argumental que estos documentos suministran a las sentencias de la Suprema Corte, pero ahí lo dejo, ahí lo apunto, un debate sobre si son obligatorios o no estos estándares, porque al final, tú lo dijiste también muy bien, estos estándares lo que hacen es obligarnos a elevar nuestro nivel de exigencia interno también, es decir, hacer mejor las cosas, hacerlas conforme a esos debates internacionales que ya han avanzado. Así que bueno, ahí está la idea. Oye, Carlos, nos contaste al principio cómo empezó todo. Nos contaste cómo llega el caso a la Corte, la llamada de esta señora para que el periodista atestigue el choque de un familiar del presidente municipal contra su casa. Cuéntanos el final, la historia, cómo termina. ¿Qué resuelve la Suprema Corte en la sentencia, por favor, Carlos? Claro, pues
bueno, recordar, ¿no? Un poco que lo que hizo el Tribunal Inferior fue que determinó que la persona, que el quejoso en este caso, no acreditó la calidad de periodista, ¿no? Que no exhibió un documento, no, que lo vinculara con un medio de comunicación y que lo acreditara como periodista como tal. Y lo que nos dice la Corte es que esta decisión del Tribunal Inferior transgredió la libertad de expresión de esta persona. Y lo que nos dice la Corte en este caso es que no es necesario este tipo de acreditamientos, ¿no? Y que, como ya lo hemos mencionado, el periodismo debe calificarse desde una perspectiva funcional, ¿no? Que atienda a las actividades que comprende y al propósito al que sirve, ¿no? Y entonces, pues en este sentido, para acreditar la calidad de periodista no es necesario pertenecer a un medio de comunicación o presentar un título profesional o estar afiliado a un colegio de periodistas, ¿no? Basta con demostrar que se ejerce el periodismo de forma habitual, ¿no? Y que se cumple esta función de informar al público sobre temas de interés público. Entonces, esta fue al final la decisión de la Corte. Oye, aquí un apunte casi les diría probatorio, porque recuerdo, Ana María, ayúdanos a tener claridad en esto. Recuerdo que en la sentencia sí se refiere que existe un testimonio de, creo que es un representante legal del Diario de Yucatán, alguien que va y dice, este señor sí trabaja con nosotros, trabaja desde hace años, o sea, no, tampoco queda como en el aire esta habitualidad en el ejercicio del periodismo por parte de esta persona, ¿no es cierto? Eso es muy importante, ¿no? Porque también, o sea, es importante hablar como de una pues definición amplia del carácter de periodista, pero también, bueno, ¿y quién va a probar todo eso, no? ¿Y cómo? Y creo que, vaya, no se hace cargo la sentencia de esto de forma directa, pero indirectamente lo que hizo la sentencia fue, por ejemplo, oficiosamente buscar en el internet notas periodísticas donde esta persona aparecía como tal, ¿no? Como periodista. Entonces, creo que también invita, me parece la sentencia, pues a ser un poco más flexibles, ¿no? Con la forma de probar también el carácter de periodista. Sería bien interesante que hubiera un planteamiento en el sentido que lo propones, porque, pues sí, llevaría como a hablar de cuáles son las cargas del juez también, ¿no? O con qué amplitud tiene que observar y evaluar los hechos para determinar si se cumple o no estos requisitos, que si bien son flexibles, pues algo hay que mostrar, ¿no? Entonces, ¿quién lo tiene que mostrar y con qué elementos? Pues yo creo que avanzaría también como en la construcción, cerrar, ¿no? Esta doctrina que ha hecho la Suprema Corte para otorgar de la mejor manera esta protección a los periodistas. Muy bien, estamos ya casi al final del programa, ya nos quedan pocos minutos, pero no quiero dejar de preguntarte, Carlos de la Rosa, no quiero dejar de preguntarte sobre los estándares de protección de periodistas a partir de fallos como este, como otros que están reflejados en el cuadernillo que preparó el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Tenemos ya en el marco jurídico, Carlos, digamos, en el repertorio normativo de la República Mexicana, ¿tenemos los estándares internacionalmente aceptados para proteger a nuestros periodistas? ¿Estamos ya en ese punto, dirías, Carlos? Me parece que es una discusión bien interesante esa, porque, o sea, como mencionaron hace un momento, ¿no? Todas estas decisiones de la Corte en materia de libertad de expresión y periodismo durante la última época han sido profundamente influenciadas por el derecho internacional y se observa en todas estas sentencias ese diálogo cercano, ¿no? Entre la Corte y lo que han establecido tribunales y organizaciones internacionales, y me parece que progresivamente se han adoptado ya estos estándares. También me parece que tenemos, como lo mencioné al principio, un marco normativo, un marco institucional que protege a los periodistas. Ahora, eso no es suficiente y me parece que eso es como la otra gran parte de la conversación. Me parece que por una parte sí, tenemos ya toda esa infraestructura normativa, institucional, encargada de proteger a los periodistas, pero como todos sabemos, incluso en este año
¿no? A varios años de esta sentencia, existen todavía muchos riesgos en el ejercicio del periodismo. Entonces, me parece que el gran reto está más bien en la implementación, ¿no? de este marco normativo y en la operación efectiva del marco institucional, ¿no? Para hacer que estos postulados, estas decisiones de la Corte se vuelvan realidad y que se garantice en última instancia, pues, la protección de los derechos fundamentales de los periodistas. Me parece que ahí está el siguiente paso y una gran conversación, cómo implementar y cómo hacer efectivos este marco. Pero entonces es un tema de efectividad, no de vigencia, digamos, de las normas. A mí me parece que el gran punto está o sea, obviamente habrá que ir afinando más estos criterios que hemos mencionado, ¿no? Habrá necesariamente que revisar, ¿no? Si las normas que existen actualmente cumplen totalmente con los requisitos, o sea, son lo suficientemente amplias y están bien diseñadas, pero me parece que el gran foco rojo está en un tema de implementación, desde mi perspectiva. Bueno, nos queda un minuto, Ana María Ibarra, una sentencia vanguardista, una sentencia que abona entonces a las dos dimensiones, a la dimensión individual y a la dimensión social de la protección de la libertad de expresión. ¿Cómo valorar de manera conclusiva esta sentencia, Ana María? Yo creo que eso viene a cerrar o viene a ordenar un poco la doctrina de la Corte, porque es muy clara en los elementos que deben exigirse para acreditar la calidad de periodista, ¿no? Entonces, para mí es como que culmina, ¿no? Con esta doctrina de una forma como muy contundente, pero bueno, creo que todavía falta una sentencia más para hablar de cargas probatorias, como ya lo ha sugerido, para hacer todavía como eso, ¿no? Para que estas sentencias, es que esa es la asignatura pendiente, cómo hacer que estos precedentes permeen y realmente sean aplicados, ¿no? Veamos que hay todavía resistencias. Este tribunal unitario dice, no es competencia federal. Entonces, ¿cómo vencer esa resistencia? Es la asignatura pendiente. O sea que tenemos avances, pero tenemos tareas pendientes. Magnífico, pues es que esa sea la conclusión entonces del programa. Carlos de la Rosa, Ana María Ibarra, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a entender este importante pronunciamiento del máximo tribunal de la República y gracias a usted que hace posible su programa. Ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para seguir pensando, analizando y comentando las sentencias emblemáticas, los fallos más relevantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.